Muy buenos días, Arrol, estimado amigo, desde Bolivia, desde Tarija, precisamente, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Aquí básicamente viviendo, al igual que el resto del mundo, una cuarentena bastante larga, bueno, casi la mayoría de los países, y sobre todo esperando, ¿no? Que se pueda encontrar ya la vacuna para volver a una normalidad, aunque sabemos todos que ya no va a ser como antes, ¿no? Bien, les cuento un poco a la gente que va a ver este video a través del newsletter del Tribuno. Arrol es candidato a senador, así es, Arrol, corregime si no, y se ha desempeñado en prensa, digamos, es un periodista reconocido en Tarija. Sí, correcto. Estuve haciendo periodismo por más de una década aquí en Tarija. Trabajé justamente en una red nacional. El año pasado me independicé, estaba como productor independiente. Y bueno, ya este año estoy incursionando en la política. Justamente como tú decías, soy candidato a senador por la Alianza Juntos, que es la alianza que lleva al actual presidente de Bolivia, Yanine Áñez, a la candidatura como presidente de nuevamente, ¿no? Bueno, Arnold, hay preocupación aquí en esta parte de Argentina, estamos en el norte, como bien sabrás, por la situación de Bolivia justamente. Hay proyecciones que alarman. ¿Cómo es la situación real? ¿Cuántos casos hay? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo está el sistema de salud concretamente? Sí, mira, justamente te tengo los datos actualizados. En Bolivia tenemos 34.227 positivos, es una cifra evidentemente alta. Sigue subiendo lamentablemente la curva de personas que han dado positivo al COVID-19. 1.201 fallecidos es el último dado a la fecha y 9.764 recuperados, que creo que es un número también importante. En el caso de Tarija, concretamente, tenemos 309 casos ya confirmados. Hemos superado la decena de muertes en el departamento de Tarija y pues básicamente los últimos días las cifras se van casi duplicando, tanto de positivos como también las personas fallecidas también está subiendo evidentemente. El sistema de salud de Bolivia ha sido olvidado por los 14 años del gobierno de Evo Morales. De hecho, él en dos oportunidades ha indicado de que no equipaba los hospitales porque costaba mucha plata, ¿no? Y otra de las declaraciones que Morales hizo bastante polémicas en torno a la salud, que para él era mejor hacer una canchita de fútbol que construir un hospital, porque para él las canchas de fútbol eran hospitales. En el caso particular de Tarija, en la campaña electoral del año 2009 para las elecciones generales, el gobierno o la candidatura, en este caso de Evo Morales, prometió el departamento de Tarija un cardiológico en un municipio bien cercano aquí a la capital del departamento. En la campaña electoral del 2014 volvió a prometer el mismo hospital porque, claro, no se construyó pese a haber estado aquí presente inaugurando, digamos, la piedra fundamental de esta obra, pero que esa obra hoy en día no tiene, o sea, tiene 0% de avance. Y como ese ejemplo, hay muchos otros ejemplos en todo el país y básicamente se ha descuidado el sistema de salud. De hecho, los médicos hasta el año pasado marchaban movilizados porque pedían más ítems de salud, cosas que no se han logrado hacer. Entonces, claro, la pandemia nos ha encontrado con un sistema de salud muy frágil en Bolivia. Pese a eso, el actual gobierno transitorio constitucional ha trabajado para que revertir un poco esta situación. De hecho, se ha triplicado el número de las unidades de terapia intensiva. También se han entregado más ítems, cerca de 2.800 ítems, solamente en los 3 meses que tenemos de pandemia en todo el país. En el caso de Tarija se han entregado 400 nuevos ítems. Y bueno, se ha estado también trabajando, tengo entendido que en los próximos días van a llegar cerca de 10 nuevos respiradores a Tarija justamente para luchar contra la pandemia, ¿no? Entonces, sí se están asumiendo medidas en este momento, no son suficientes, es verdad, porque claro, también tú sabrás que Bolivia se ha caracterizado por ser un país que dependía en su gran mayoría de los recursos hidrocarburíferos, de las rentas que recibíamos por la venta del gas, sobre todo a Argentina y a Brasil. Y como sabes, el precio ha bajado, no reciente, sino esto viene hace mucho tiempo atrás. Y además también los campos de reservas de gas han bajado en Bolivia y eso provoca que haya menos ingresos. Entonces, la situación es muy complicada, sí. De hecho, debido a las decisiones del gobierno nacional y los diferentes gobiernos, tanto departamentales como municipales, de dictar cuarentenas rígidas, ha provocado de que no haya ese movimiento económico. De hecho, te cuento que en Tarija
estamos ya en la segunda semana de encapsulamiento, o sea, nadie puede salir, ningún negocio abre, entonces entenderás que no hay ningún tipo de movimiento económico. Lo que sí te puedo decir también es que debido justamente a esta situación, desde el gobierno nacional se ha lanzado un plan de reactivación económica que lo que busca justamente es generar nuevos empleos, mantener aquellos empleos que están vigentes y de alguna manera insertar economía en las medianas, pequeñas y también en las grandes empresas, justamente para que de a poquito vayamos reactivando la economía en el país, querido Pablo. Bien, Aaron, ¿cuál es tu evaluación? ¿Por qué crees que los casos se han disparado tanto justamente? ¿No? Si bien vos contabas que había un sistema sanitario en deterioro y demás, ¿la gente cumplió la cuarentena? ¿Fue una cuestión inevitable? ¿Cuál es tu percepción y tu visión de la situación, sobre todo del sur de Bolivia? Sí, a ver, yo creo que tiene que ver con algo que se venía, ¿no? O sea, todos sabemos que este tipo de pandemia y la forma, digamos, que provoca justamente que el contagio no se sienta en una primera instancia, ¿no? Tú sabes, hay que esperar hasta 2 semanas para que la enfermedad se manifieste y durante esas 2 semanas una persona con el coronavirus puede contagiar a muchas otras personas. En el caso de Tarija, por lo menos los primeros días de cuarentena se ha estado acatando con mucha disciplina la cuarentena. De hecho, Tarija es uno de los departamentos que ha registrado menores casos positivos de coronavirus a nivel nacional en el país. El departamento con más casos positivos es Santa Cruz. Claro. Tarija es uno de los departamentos con menos casos positivos y de hecho, después de que el primer paciente se haya registrado en Bolivia, en Tarija recién apareció el primer positivo al mes y medio de dictada la cuarentena. Evidentemente hemos entrado ya a esa tercera fase que es el contagio en la comunidad, ¿no es cierto? Donde básicamente en todos lados, uno de los reportes que daban las autoridades es que el virus está ya en gran parte de los barrios de la ciudad de Tarija y por eso se ha determinado emitir este encapsulamiento con el fin un poquito de controlar, aunque en mi criterio las autoridades locales se han equivocado porque te doy un dato, Pablo, la anterior semana, el lunes de la semana empezó el encapsulamiento, estuvimos hasta el domingo, decidieron ampliar una semana más, pero autorizaron que los días lunes y martes la población salga a abastecerse. Entonces, claro, tú salías a las calles y básicamente los centros de abastecimiento estaban colapsados. Sin ningún tipo de control, no había por DNI, no, nada. No. No liberado. El control que decidieron las autoridades es que salgan las mujeres el día lunes y el martes los varones, pero no se cumplió. O sea, tú veías mujeres y varones ambos días. De hecho, el día lunes en Tarija, un grupo de personas se autoconvocaron para marchar exigiendo la reactivación económica de las autoridades locales. Entonces, añadida la marcha, además que añades que la gente salió básicamente todos a abastecerse para lo que queda de esta semana de encapsulamiento, entonces por ahí sí el contagio se puede dar, ¿no? Vamos a esperar en los próximos días qué resultados dan estos. Eso pasó en Tarija. Te comento muy brevemente, hay otros lugares como por ejemplo el departamento del Beni, que está más al norte de nuestro país, de Bolivia. Ese departamento no tenía casos positivos de coronavirus por al menos 2 meses. Estaban con un silencio epidemiológico rescatable, pero lo mismo, convocaron a una movilización, convocaron a marchas, grupos afines principalmente del movimiento del socialismo, el partido político del expresidente Morales, y ahí aparecieron nuevamente los casos de coronavirus. Lo mismo sucedió en el Chapar, en el trópico de Cochabamba, que es un bastión que tiene el movimiento del socialismo, donde había cierto control, convocaron a manifestaciones gente del movimiento del socialismo y nuevamente ahí también empezaron a aparecer los casos positivos de coronavirus y lo mismo sucedió en el Alto, otro lugar donde se tenía cierto control, convocaron a marchas y pues aparecieron los casos positivos de coronavirus. Entonces, tiene que ver un poco con que la gente no puede estar mucho tiempo en cuarentena, hay gente que obviamente estaba trabajando, pero también tiene que ver con estas convocatorias que hizo principalmente el movimiento del socialismo para que la gente saliese. De hecho, te cuento algo más, Pablo, la gente del movimiento del socialismo en los lugares donde tiene bastiones de gente, les decía que el coronavirus era una mentira, que era
una medida de la derecha, del actual gobierno transitorio para controlarnos. Y claro, hay mucha gente que incluso ahora repite ese discurso, ¿no? Y no cree en el coronavirus. Entonces, todo esto ha provocado que en Bolivia vayan subiendo los casos del COVID-19. Eso, por lo que veo, la situación política, digamos, está muy ligada al coronavirus y se ha involucrado o ha penetrado directamente en la pandemia ya, ¿no? Sí, sin duda. Tú sabes que básicamente el año pasado, en las elecciones del 20 de octubre, se descubrió un fraude que fue provocado, dirigido por el movimiento del socialismo. Eso provocó 21 días de manifestaciones, de movilizaciones de la ciudadanía, lo que derivó en la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre. Se tenían planificadas elecciones para el 3 de mayo, las mismas han sido suspendidas sin fecha en ese momento por justamente la pandemia. Recientemente las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, lo que sería el órgano electoral, han decidido poner fecha de elecciones para este próximo 6 de septiembre. Entonces, tú entiendes que básicamente ya estamos también en campaña política y que está siendo aprovechado sobre todo por estos partidos políticos, por el movimiento del socialismo que quiere regresar al poder a toda costa sin importarle la vida de la gente. Entonces sí, viene mucho de político también este tipo de convocatorias y claro, eso provoca un poco también de afectación al trabajo que está realizando el gobierno nacional para poder tratar la pandemia. Arrel, ¿cómo ven ustedes la situación de la frontera argentina? El gobierno ha decidido reforzar con militares por el ingreso ilegal de personas, ¿no? Desde el sur de Bolivia. ¿Cómo es la situación allá con respecto a esta determinación de Argentina? Bueno, mira, se respeta mucho, evidentemente, las decisiones que tiene el gobierno argentino. De hecho, el gobierno boliviano también ha tomado Sí. decisiones de control, o sea, no está permitido, sin autorización previa, el paso fronterizo, por tierra, mucho menos. En el caso de que se diese alguna autorización excepcional, tú sabes que hay que respetar la cuarentena, ¿no? de 14 días, del aislamiento obligatorio de 14 días para evitar mayor propagación del virus. Entiendo que también militares resguardando las fronteras, pero tú también sabes, Pablo, que la frontera entre Bolivia y Argentina, precisamente por el departamento de Tarija, es una de las fronteras que históricamente no se puede controlar, ¿no? Porque Muy hay justamente permeable. pasos fronterizos ilegales, ¿no? Entonces esto hace y provoca justamente que sea un poco difícil el control. Sin embargo, se ha estado tratando de evitar que exista ese flujo migratorio, tanto de gente de Bolivia que pase a la Argentina, como entiendo también gente de Argentina que pase a Bolivia. Perfecto. Harold, la situación económica, ¿cuál es el plan del gobierno para la reactivación? Si bien comentaste un poco, diste un panorama, pero ¿podríamos profundizar un poco más? Claro que sí. Tiene este plan 5 pilares fundamentales. El primero, que tiene que ver con el plan de empleo digno. Para este plan se han creado 4 fondos importantes que lo que buscan es inyectar la economía a las diferentes empresas que existen en Bolivia con el fin de que no se pierdan empleos y por otro lado se generen más empleos. Te explico un poco. Las empresas van a poder acceder a créditos bancarios con intereses bajos para que puedan pagar, digamos, las planillas y puedan empezar a producir nuevamente y no se registren los despidos. Por otro lado, también se ha insertado recursos para que algunas empresas puedan contratar a nuevos empleados, a nuevos trabajadores, y el gobierno va a cubrir los gastos de los sueldos de sus trabajadores entre 3 a 6 meses con montos que van a ir desde el salario mínimo en Bolivia, que asciende un poco más de 2.000 bolivianos, hasta un máximo de 3.000 bolivianos. Por otro lado, también se pretende ahorrar en gasto público un 15%. Se lanzó un decreto que prohíbe compras innecesarias durante la época de pandemia y todo eso sea destinado al sistema de salud. Además de esto, el gobierno nacional está insertando recursos económicos para la generación de obras públicas que permitan a su vez la contratación de nuevos empleos, ¿no? Que esto justamente provoque exista generación de empleo y también que las empresas constructoras privadas del país pues puedan también generar y producir la economía. Finalmente, el tema de salud se ha decidido a través del decreto supremo porque la bancada mayoritaria del movimiento del socialismo no ha querido aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia la destinación del 10% del presupuesto general solamente para salud, ¿no? Además de, obviamente, las ayudas que se están haciendo en este plan, Pablo.
Rol, el gobierno argentino, el presidente Alberto Fernández, ya está pagando un costo político por la extensión de la cuarentena, digamos, muchos sectores de aquí de Argentina que lo están cuestionando. Entiendo que vos representás a un sector del oficialismo hoy en día, pero el gobierno hizo un mea culpa. Vos al comienzo de esta nota hablaste un poco del sistema deteriorado de salud y que también hubo algunas cosas que no se llegó a implementar. ¿Hay un mea culpa por parte del gobierno actual de Bolivia? Mira, el gobierno actual de Bolivia está actuando de manera responsable en el control de la pandemia, ¿no? Tenemos información justamente que en estos días se va a entregar mayores respiradores en diferentes departamentos, se está entregando ítems de salud, o sea, se está tratando de controlar y de alguna manera fortalecer los sistemas de salud. Evidentemente, como tú sabes, en una pandemia de este tipo y con un sistema de salud tan deteriorado, además de tener un gobierno transitorio, pues provocó que Bolivia no esté preparada como la mayoría de los países. Sin embargo, se ha estado haciendo todo lo posible para poder controlar esta situación. En Bolivia existe un decreto nacional también donde se pide que se continúe con una cuarentena total. Sin embargo, cada nivel de gobierno subnacional, es decir, gobernaciones y municipios, tendrán que evaluar la realidad de sus regiones, la realidad de sus ciudades y sus departamentos para ver si migran a una cuarentena flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que se permita que algunos trabajos puedan irse implementando de manera paulatina, ¿no? Algunos sectores, en realidad, de trabajo se vayan implementando de manera paulatina en el país. Hay algunos municipios que sí están bajo este criterio de cuarentena flexible, pero la mayoría, lamentablemente, por el número de casos que se van conociendo día tras día, pues siguen teniendo la cuarentena total. Sí te decía, Pablo, en algunos lugares se han registrado marchas que tienen que ver más en relación a ciertos criterios políticos y demandas a niveles subnacionales, en este caso la alcaldía o los municipios y las gobernaciones. En el caso de las decisiones que está tomando el gobierno nacional, evidentemente hay que reconocer, hay ciertas críticas, pero también gran parte de la población pide mantener de alguna manera la cuarentena aquí. No es como en Argentina, que veía las noticias donde hay movilizaciones de gran parte de la población que piden salir a trabajar. Aquí más bien en Bolivia sucede un fenómeno contrario, ¿no? Cuando se pedía la flexibilización por algunos sectores empresariales, sobre todo, la gran mayoría de la gente decía no queremos seguir en cuarentena porque los casos se están disparando. Es más, hay una gran cantidad de la población que ni siquiera quiere que las elecciones se realicen el 6 de septiembre justamente por miedo a nuevos contagios. Bien, y las proyecciones que están recibiendo ustedes también son alarmantes. ¿Cuál es el escenario que viene? Si bien en tiempo de pandemia es difícil pronosticar, pero concretamente, ¿qué le están diciendo las autoridades? Sí, te decía que justamente el último caso o el último reporte nos daba un número de 34.227 casos positivos en Bolivia. Eso es lo que tenemos ahora. El reporte nacional da cuenta que para septiembre, el día de las elecciones, o el mes de las elecciones en realidad, estos casos se puedan disparar hasta 150.000 casos, ¿no? Según las proyecciones que está manejando el gobierno. Es un número muy, muy grande, muy alarmante, y esto justamente hace que mucha gente no quiera que las elecciones se realicen en septiembre. De hecho, hay algunos criterios que piden que las elecciones se puedan postergar hasta el 2021, pero bueno, finalmente la fecha de las elecciones está fijada para el 6 de septiembre y veremos qué es lo que sucede entre este mes de julio y agosto para ver qué va a pasar también en el mes de septiembre, concretamente con este tema puntual, Pablo. Bien, la última pregunta. ¿Cómo está la situación? Nosotros somos países y localidades fronterizas, ¿no? ¿Cómo ha sido el cambio en el tema del narcotráfico? Bueno, acá concretamente, por otro lado, se ha prohibido un poco, se prohibió, a ver, siempre está prohibido, pero digamos, todos estos filtros que hubo de las fuerzas de seguridad, ingresaron menos hoja de coca. ¿Cómo impactó eso en Bolivia? No, sin duda que sí. Tú sabes que justamente el trópico de Cochabamba produce una hoja de coca que no sirve para el acullico de coca, que es el masticar de coca, porque la gente que mastica la coca que viene de los Yungas, del departamento de La Paz.
Entonces dice que en un 90 o un 95% de la hoja de coca que se produce en el trópico de Cochabamba va para el narcotráfico. De hecho, desde que ingresó el gobierno transitorio de Yanine Áñez e incluso durante la pandemia, se ha logrado desarticular algunas bandas que operan con el narcotráfico y se ha encontrado incluso laboratorios que producen cocaína. Esto evidentemente, me imagino, ha provocado también que haya un descenso en la circulación del narcotráfico propiamente dicho. En Bolivia también se ha limitado el viaje, digamos, por carretera principalmente, y solamente se puede hacer por aquellos productos que son esenciales para la canasta alimentaria. Creo que esa es una razón también para evitar o que ha provocado que en Argentina no ingrese la hoja de coca como ingresaba antes, ¿no? Porque claro, esto se hace más difícil porque hay que acceder a una autorización de las autoridades competentes y explicar qué es lo que se está llevando. Te cuento un dato. Cuando empezaba la cuarentena, se encontró un camión que supuestamente sacaba bananas del trópico de Cochabamba, pero que cuando hicieron las investigaciones correspondientes se encontraron que no eran bananas, sino que se trataba de narcotráfico, de sustancias controladas. Entonces, de esta manera se ha ido operando en el país. Sí se tiene un poco más de control, las Fuerzas Armadas están realizando un trabajo importante justamente controlar y evitar que exista narcotráfico, pero también es cierto que en el Chapare, en el trópico cochabambino, pues se ha instaurado desde el gobierno de Evo Morales como una especie de región sin ley y que justamente impiden en la actualidad que policías ingresen a hacer controles al Chapare e incluso se ha expulsado a personal de salud con esa idea de que el coronavirus era una mentira, entonces incluso han llegado a expulsar a personal de salud del trópico de Cochabamba. Pese a eso, se están realizando los controles para evitar justamente que el narcotráfico siga haciendo daño a Bolivia y evidentemente a otros países como Argentina. Pablo, ha sido muy amable, te mando un gran cariño y un gran abrazo desde Argentina. Sabes lo mucho que te estimo y te agradezco mucho este reporte que nos has ofrecido a todos los lectores del Tribuno.